Ponente asambleísta Byron Pacheco. Señora Presidenta, colegas legisladores, cuando hablamos de migración me veo obligado a referirme a los cientos de miles de compatriotas que se han visto obligados a realizar un éxodo necesario ante la ausencia de trabajo, ante la falta de oportunidades que el Estado ecuatoriano y la sociedad no les han permitido. Cuando hablamos de migración nos referimos a aquellos compatriotas que han tenido que dejar el suelo patrio, que han tenido que dejar a sus familias, que han tenido que dejar a sus amigos, que han tenido que dejar su pueblo, que han tenido que dejar la tierra y el país que los vio nacer, que los vio crecer, pero que no les dio oportunidades y se han ido a Venezuela en la época o en la década de los 50 a los 60, resultado de la caída del precio del sombrero de paja toquilla. El Ecuador tiene un proceso migratorio por etapas. Se inicia en la década de los 50 y de los 60. En la década del 80 al 90 existe un flujo moderado de migrantes debido a la falta de trabajo y a la falta de oportunidades. Pero es en el año 90 en donde la quiebra del sistema financiero, es en el año 90 en donde los banqueros que quebraron a este país dejaron en la calle, dejaron en la miseria, se metieron al bolsillo la plata de los ecuatorianos, lo que obligó a que cientos de miles de compatriotas migren a Europa, migren a los Estados Unidos de América, en busca de mejores días para sus familias, en busca de poner sobre la mesa algo que comer, porque aquí en el Ecuador no les estaba permitido ni siquiera alimentar a sus hijos, peor darles una vida digna, peor el brindarles salud, comodidades, prosperidad o tener emprendimiento. Eso se les prohibió, porque este país quebró debido a la gente inescrupulosa que le metió la mano al bolsillo de los depositantes, de los cuentaahorristas, del Filambanco, del Banco de la SUAY, del Banco Continental, de todos aquellos bancos y banqueros que saquearon ese país y que el Ecuador no olvida y no olvidará jamás los nombres y apellidos de estas personas y de estas, comillas, instituciones. El estatus de protección temporal o TPS es un estatus migratorio que el gobierno americano le da a aquellos ciudadanos que viviendo en su país provienen de países que han sido víctimas de un desastre natural, de un maremoto, de un terremoto, de un tsunami o cualquier otro tipo de contingencia que haya afectado a su territorio, a su población. También este estatus de protección temporal o TPS le da el gobierno americano a aquellos países que viven un conflicto armado, que viven o atraviesan un conflicto bélico. Lo hicieron con Haití, lo hicieron con Honduras, lo hicieron con El Salvador, lo hicieron con Nicaragua. El 16 de abril, nuestro país fue víctima de un terremoto de 7.8 grados. Afectó gravemente a Manabí, a Esmeraldas y a ciertos sectores del Guayas. Afectó gravemente, primero, porque se perdieron centenares de vidas, que es lo más importante. Afectó gravemente a estas provincias y al país, porque dejó miles de heridos, miles de damnificados, miles de personas que se encuentran refugiados en otros lugares, en otras provincias. Afectó gravemente la economía de todos los ecuatorianos. Afectó gravemente no solamente a los que vivimos aquí en el Ecuador, sino a aquellos que están fuera de las fronteras patrias. Aquellos 2 millones de ecuatorianos aproximadamente que se encuentran en otras latitudes. Cerca de 50 millones de ciudadanos del mundo
cerca de 50 millones de latinoamericanos, entre ellos 2 millones de ecuatorianos, 1 millón de ellos irregulares, son la fuerza laboral que impulsan la industria, el comercio y todo aquel sector productivo que le ha hecho grande al país del norte, que le ha hecho poderoso a los Estados Unidos de América. Se ha construido ese país gracias al esfuerzo de los americanos, pero también de los latinoamericanos, particularmente del aporte que lo ha puesto diariamente, con sudor, con esfuerzo, con trabajo honesto, con lágrimas, con sangre en muchas ocasiones, dejando la vida de muchos compatriotas en los Estados Unidos, en las diferentes tareas en las que se les ha encomendado y que se les ha confiado a nuestros hermanos ecuatorianos. Cerca de 1.300 millones de dólares son las divisas que llegan desde los Estados Unidos acá al Ecuador. En los últimos 9 años, aproximadamente 11.300 millones de dólares provienen de nuestros hermanos ecuatorianos en el extranjero, particularmente de los Estados Unidos, para beneficio de nuestra patria. Son ellos quienes han sostenido a este país en las últimas décadas, pero también son ellos quienes han sido el puntal fundamental y parte fundamental del sector productivo de los norteamericanos. Es por esto, señora presidenta, compañeras y colegas legisladores, que estamos proponiendo este proyecto de resolución, que obviamente llegó antes de que la Cancillería actúe como tenía que actuar, demorada, pero tuvo que actuar. Y reconozco lo que ha hecho el gobierno nacional al solicitar al gobierno americano de que nuestros hermanos en los Estados Unidos sean beneficiarios del TPS o estatus de protección temporal. Pero este poder del Estado, el primer poder del Estado ecuatoriano, no puede permanecer callado, no puede dejar de pronunciarse, no puede dejar de exhortar al gobierno americano y a las debidas instancias para que cumplan no solamente con la solidaridad con este país, con una simple nota a la Cancillería, no solamente con ayuda humanitaria como lo han hecho otros países del mundo, sino haciendo efectivo lo que hicieron con otros hermanos de Latinoamérica y del mundo cuando han tenido problemas como los que nosotros estamos atravesando. Mi llamado a las diferentes bancadas legislativas, mi llamado a todos los que representamos a las organizaciones políticas en esta asamblea, pero sobre todo porque representamos al pueblo ecuatoriano en su conjunto, pero sobre todo porque representamos a los ecuatorianos presentes y a los que están fuera, para que aprobemos por unanimidad este proyecto de resolución, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Aquí tiene que quedar de lado el color político que nos trajo a esta curul. Aquí tiene que dejar de lado, tenemos que dejar de lado cualquier tipo de posición de orden política para que nos una y nos cobije un solo objetivo, el pensar en ellos, en los que se fueron, en los que están lejos, en los que dejaron a sus familias y a sus hijos, en los que dejaron a sus padres, a sus esposas y a sus hermanos, para que esta resolución la escuchen los Estados Unidos, la escuchen nuestros hermanos en los Estados Unidos y la escuche el concierto internacional. Compañeras y compañeros legisladores.